además estamos muy, muy cerca del invierno ya, de acuerdo con el calendario. Y quiero enganchar todo esto con la experiencia que acaba de realizar un conocido profesional de nuestro medio que nos ha visitado en varias oportunidades, en que lo hemos convocado para conocer distintos temas. Es pediatra, es Lucas Guison. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, yo quería relacionar un poco la temperatura, el frío, que para nosotros nos parece, 9 grados, pero vos venís de la Patagonia de hacer una experiencia. ¿Cómo fue esto? Yo estaba un día en casa y resulta que mi novia trabajó en el sur y conocía a la directora del hospital a donde yo fui. Lo llamó por teléfono diciendo si yo podía hacer un reemplazo en una vacante, que el hospital entraba en emergencia porque se quedaban sin pediatra. Entonces me solicitó a ver si yo podía cubrir durante un mes ¿Esto dónde, en qué lugar de la Patagonia era? En Puerto San Julián. Esto es en Santa Cruz. En Santa Cruz, sí, sí. Pero llegaste a Santa Cruz en muy mal momento, ¿no? Sí, llegué en Santa Cruz, llegué a Río Gallegos en un momento bastante duro. Nunca me voy a olvidar. Llegué, había marchas por un lado, marchas por el otro, la ciudad un poco revuelta. ¿Y el hospital que vos fuiste a hacer la prueba, digamos, o la práctica o ambientarte, es dependiente de la provincia? Sí, es el Hospital Lombardich, que es dependiente de la provincia de Santa Cruz. ¿En qué condiciones está el hospital? Está muy bien, es un hospital, la verdad, que es muy nuevo, fue inaugurado en el 2006. Realmente un lindo hospital, está sobre el mar, así que... ¿Y Puerto San Julián cuántos habitantes 15.000 habitantes tiene. Sí. La mayoría de la gente de ahí trabaja en la mina, tiene 2 minas, una es Cerro Vanguardia, que es la más conocida. También trabajan sobre el turismo, porque está sobre la Ruta 3, que es un punto donde la gente pasa cuando va sobre todo a Ushuaia, ¿bien? Y aparte tiene mucho turismo Puerto San Julián, ya que fue la ciudad donde se hizo la primer misa católica en la Argentina, fue donde arribó Magallanes. Entonces hay una serie de coincidencias que es un punto de atracción. Sí, entonces recibe mucho turismo también. Vos me hablabas del hospital de Puerto San Julián como un hospital moderno. Sí, es muy moderno. ¿El equipamiento? Está muy bien equipado para la población que tiene, está muy bien equipado. Porque allí deben resolver problemas de distinta índole, ¿no? Sí. Tiene que estar muy equipado porque está como alejado de los centros de alta complejidad. Entonces eso hace que tenga que tener los equipos. El problema es que tiene los equipos, pero no tiene los profesionales para los equipos. Faltan médicos especialistas. Sí, faltan médicos básicamente en toda la Patagonia. Este hospital, la verdad que cuenta con 1 o 2 pediatras, y así sucesivamente. Ahora tiene un cardiólogo que se está por jubilar y entonces están buscando cardiólogo. Y la verdad que en ese sentido es duro trabajar porque al no tener para interconsultar o para derivar, se hace duro. ¿Qué centro más cercano y a qué distancia tenés? Es Río Gallegos, que está a más o menos 350 kilómetros. A 350 kilómetros. Sí. O Comodoro Rivadavia. Pero intercambiaban vía internet con el sistema de visión, por ejemplo, tipo Skype, así para consultas, ¿o no? No, en general se usa todo el teléfono. Sí, porque lo que no se podía resolver se derivaba, porque ahí básicamente uno no intenta hacer cosas que no tiene que hacer, porque como está en el medio de la nada, tiene que tener mucha conciencia. Lucas, ¿cuál es el grado de crudeza que tiene el invierno allá? El invierno es muy duro, sobre todo lo que más le complica es el viento, tiene mucho viento todo el año. Y es contra lo que más luchan. Básicamente la gente anda en auto porque andar caminando se complica por el viento. Sí. Por suerte el mes que yo estuve ahí fue muy bueno, con muy buena temperatura y lo pude aprovechar. Con baja precipitación, llueve muy poco. Y el frío, hablando con la gente lugareña, me refería que lo que sí ellos notan es que cada vez cae menos nieve. ¿Sí? Antes tenían 10, 15 días de nieve. Es decir, que ellos observan
aunque sea un poco primitivamente, que hay un cambio climático. Sí, ellos lo que me referían es que primero que cae menos nieve, que tienen 1 o 2 días de nieve al año, y segundo que están viendo que hay más humedad que las de antes, una característica donde antes no había pasto porque una zona muy árida, ahora empieza a haber un poquito de pasto, que ellos no están acostumbrados a eso. Qué notable, ¿no? Cuántos cambios y cuántas controversias justamente hay en este momento sobre el tema del cambio climático. Las patologías de chiquitos que viven en la Patagonia, como por ejemplo en Puerto San Julián, son diversas, son distintas de las que padecen los chiquitos de esta zona, Lucas. Son muy parecidas, no cambian. En el mes que yo estuve he visto muchas cuadros de vía aérea superior y diarrea. Sí, justo llegué en un brote de diarrea. ¿Y ese brote de diarrea es por el agua mala? Es por el agua, sí. Lo más probable es que sea por el agua. Charlando con los bioquímicos y con otros colegas del lugar me decían que posiblemente sea por el agua. ¿Mal potabilizada? Sí. Mal potabilizada. Tienen algunos problemas con el tema de la basura, que están tratando de resolver, y sobre todo con el agua. Bien, al ser una zona que tiene poca precipitación, tiene mucho problema con el agua también. ¿Ellos desde dónde reciben agua? ¿O tienen pozos perforados ahí? Tienen pozos perforados ahí, sí. Por lo que sé, tienen pozos perforados ahí. Que no tienen agua. ¿Tienen solucionado el problema de cloacas? Sí. Lo tienen solucionado bastante. Están trabajando todo el tiempo, hacen obras. De hecho, el gran problema que tenían cuando yo fui era el basural, la ubicación del basural y qué hacer con eso. Tienen muy desarrollado el tema de no usar bolsas plásticas porque el tema del viento se les complica mucho con la basura. Entonces, uno de los principales problemas que tienen ellos es con la basura por el tema del viento también. ¿Las actividades pesqueras son importantes? Sí. Yo el mes que estuve, hay torneos de pesca una vez por mes, se puede hacer kayak, y eso en cuanto a actividad recreativa. Y después tienen 1 o 2 buques que entran por semana a traer, que vienen del mar, que traen pescado. Cuando se produce la necesidad de una evacuación de alguno de los pacientes, ¿se hace por tierra? ¿Hay evacuaciones también por vía aérea? Sí, se hacen por tierra. Se pueden hacer por vía aérea, pero es preferible hacerlo por tierra, porque desde el momento que uno activa la alarma para hacer la derivación, es más tiempo el que uno tarda esperando una vía aérea que por ahí algo terrestre. Con algo terrestre en 3 horas puede llegar a Río Gallego. Salvo que sea un caso muy muy importante que haya que derivarlo a Buenos Aires. ¿Circulan siempre por la ruta 3? Sí, la ruta 3 es la que la marca. Sí, que es el gran cordón que llega hasta el final. ¿Cómo vivían tus colegas el problema que estaba viviendo Santa Cruz, la falta de pago y demás? Con mucha ansiedad y preocupados. Por suerte todo lo que es la parte de salud está cobrando. No cobraban como ellos están acostumbrados, que era siempre el último día del mes, pero sí están cobrando dentro de los primeros 10 días. ¿Qué pasa con los equipamientos, medicamentos, suministros del hospital? ¿Llegaban, no llegaban? Sí, eso sí. Esa parte estaba muy bien coordinada. Lo que se veía, sobre todo el problema, era con los docentes, los jubilados y los judiciales. Ese era el mayor problema que yo veía. Los chicos sin clase, deambulando por el pueblo, las familias pagando profesores particulares, se juntaban entre 4 o 5 familias para pagar profesores particulares. Eso paraba un poco la ciudad también. Sí, en Puerto San Julián, la característica de los chicos comparados con los chicos de aquí, de esta zona del país, ¿hay alguna diferencia que se aprecie? No, porque San Julián está compuesto por una población que es mucha que viene del norte o es extranjera del lugar. Son muy pocos los NIC, que se llama, que son los nacidos y criados en San Julián. Tiene una gran población de gente que viene de otras provincias y tiene una gran población de gente de origen boliviano que trabaja en la mina. Yo haciendo consultorio, el 50% de los pacientes que veían eran de origen boliviano, de gente que venía a trabajar directamente a las minas de San Julián. ¿La problemática que presenta a esas personas tiene mucho que ver con las vías respiratorias?
tiene que ver con las vías respiratorias, tiene que ver con el cuidado personal. No tienen muy desarrollado lo que es la prevención y la promoción de la salud, ya que al haber poca cantidad de profesionales es como que la gente va Es decir, que deambulando y solamente desconocen normas elementales de seguridad en cuanto a la protección de la salud. Sí, porque al no estar al haber falta de profesionales hace que la gente deambule y llegue cuando las papas queman, digamos. ¿Hay medicina privada? Sí, hay un lugar, una especie de policonsultorio, tampoco es clínica privada, que hay un profesional más o menos de cada disciplina. Pero no hay internación, no hay, no se reciben partos ni nada de eso. Solo el único que hace partos, por ejemplo, es el hospital. Claro, sí que el hospital es el núcleo fundamental básicamente, para el auxilio. Es lo que resuelve la mayor cantidad de cosas. Y sistemas de asistencia social tipo mutuales, así que favorezcan... Sí, el hospital trabaja con un sistema de autogestión, bien, y recibe la mayor cantidad de obras sociales que maneja el hospital es de OSDE y de Swiss Medical, ya que la mayor cantidad de gente que trabaja en la mina es la que se atiende en el hospital. Y la mayoría de la gente que trabaja en la mina tiene tanto OSDE o Swiss Medical, que son las dos obras sociales que más se maneja el hospital. Y la tercera obra social que maneja el hospital es la Caja, bien, que sería como una especie de IOMA de Santa Cruz, pero esa realmente está quebrada la obra social, entonces esa la gente obviamente se atiende igual, pero no recibe. Pero el hospital no recibe ninguna retribución. No recibe ninguna retribución, exactamente. ¿Cuáles son los elementos por los que la Patagonia carece fundamentalmente de profesionales médicos, habiendo una cantidad importante, a lo mejor amontonados en otro lugar del país? No hay ofertas tentadoras, la capacidad de progreso es mínima. ¿Cómo lo analiza? Porque esto es todo un problema, ¿no? Por tener un vasto territorio y no poderlo cubrir con profesionales, teniendo a los profesionales formados, y la mayoría de ellos en universidades públicas. Sí, el problema creo que es complejo. Creo que debería haber una política que se dedique a trasladar profesionales al sur, que sea una política nacional, porque lo que se veía, primero el sur casi no provee facultades propias que permitan autoabastecerse, pero también hay una cuestión de la población. Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz tiene 300.000 habitantes, claro. Entonces, y con distancias tan largas, también eso lo hace complicado. El mayor problema que me refería a la gente ahí, por lo cual iban a trabajar unos años y se iba, es el clima. Generalmente uno está muy lejos de la familia y empieza a extrañar. Algún familiar de primer grado se enferma, entonces ya deciden irse del lugar, o hijos, por ejemplo. La mayoría de los colegas que han estado en San Julián y se han tenido que ir fueron por problemas personales, no porque no les gustaba el lugar. Problemas con el hijo y que necesitaban algo con mayor complejidad. Es decir, no tienen médicos autóctonos. No. Es lo que con charlaba con la directora. Problema, ¿no? Claro, es lo que charlábamos con la directora. Ellos tienen odontólogos, kinesiólogos, nutricionistas, pero no tienen médicos. Generalmente será algo del lugar, pero no, la gente no va a estudiar a Buenos Aires o a Rosario. ¿Y la facultad más cerca que puede tener? Nada, para estudiar medicina, Bahía Buenos Blanca. Aires o Rosario. En general la gente prefiere Buenos Aires y Rosario para estudiar medicina. La mayoría de los que... Pero digamos, si fuera por cercanía, desde la zona esta que están en Santa Cruz, ¿qué podría ser? ¿Bahía? Sí, podría ser Bahía. Desconozco si Bahía tiene una facultad propia, por lo menos de medicina. Claro. Pero sí. Si no, tiene que ir a algún sanatorio, en el caso de hacer una especialidad, algún sanatorio privado de Río Negro o de Chubut. Y, por ejemplo, cuando un médico termina sus estudios, obtiene el título, tiene que hacer una especialización, tiene que hacer Exactamente. ¿Cómo es que se llama el periodo? Una residencia. Una residencia. ¿Ellos abren esos hospitales a residencias? No, porque no tienen el sistema de residencia armado. Es una de las falencias que tiene la provincia. Porque eso sería una ayuda grandísima. Sí, sería buenísimo. Pero no, salvo desconozco Río Gallego, que por ahí es la ciudad más grande que tiene Santa Cruz, pero el resto no, porque tampoco le da la población ni la cantidad de médicos para sostener una residencia.
ya te digo, en general los chicos nacen y se van a estudiar a Rosario o a Buenos Aires, pero no vuelven. Pero el desarraigo es total, ¿no? Sí, sí. Pero muchos de ellos no vuelven a los pueblos. Eso es otra cosa que... Claro, por más que están incentivados, porque el mismo municipio los incentiva por ser de la provincia y haber nacido en la provincia, directamente el Estado los toma para trabajar. Sin ningún protocolo son aceptados enseguida. Pero así todo no, no vuelven. No optan por eso. No vuelven. Pero es por una cuestión, creo que uno termina recibiéndose los 24, 25, 26, y todavía le llama más la atención las grandes ciudades que los pueblos chicos. Claro. Entonces no termina volviendo. Cuando uno ya toma la decisión de volver, por ahí ya forma una familia. Yo te preguntaba antes que saliéramos al aire hoy, ni bien llegaste, si había diferencias importantes entre las patologías que se advierten en los chiquitos, vos que sos pediatra, en los chiquitos de la Patagonia, en este caso Puerto San Julián, con los chiquitos que ves aquí en San Nicolás, en el centro de la República, ¿no? Las patologías son muy similares. El hecho de que el lugar sea más chico hace que haya menos casuística. Entonces, hay bronquiolitis, sí, pero no en tanta cantidad como lo de acá. También es favorecido que es una zona que no es muy húmeda, entonces eso ayuda a que no haya tanta... Pero es muy fría. Sí, es muy fría, sí. ¿Qué promedios de temperatura van teniendo? Y en general maneja entre 0 y 10 grados. Ese es en general lo que se maneja. De 0 a Puede 10. haber días en inviernos que hagan menos de 0 grados seguramente, Claro. o días como los que yo tuve, la mayoría fueron mayores de 10 grados. Pero ese es el rango, entre 0 y 10 grados. Es lo que... Pero con bajo índice de humedad. Sí. ¿Y eso sí, en sí. qué favorece? En general la humedad hace que las enfermedades respiratorias o las enfermedades, por ejemplo, la gente que padece enfermedades reumatológicas tenga mayor problemas de dolores de hueso o mayor cantidad de secreciones. Entonces eso hace que tenga más incidencia sobre el comportamiento de unas enfermedades que acá pueden afectar de una forma y en una zona donde esté más seca actúan de otra. Pues me dijiste que en ese mes de experiencia te tuviste que dedicar más a la neonatología. Sí. ¿Cuál es la problemática? Hay muchos embarazos de gente muy joven. ¿Cómo es Sí, eso? hay principalmente el hospital es algo muy tiene el servicio de neonatología y de terapia, pero está cerrado porque no hay profesionales. Entonces los partos los recibe el pediatra que está de turno. En este caso es la doctora o la directora del hospital que es pediatra. En general hay bastantes partos, hay casi 1 o 2 partos por día. La mayoría de la gente que concurre al hospital es gente, ya le digo, de origen boliviano, bien, que en general suelen tener muchos chicos, bien. También hay otro tipo de gente de clase privada que accede al hospital porque no tiene otra cosa para ir. Entonces eso hace que la población sea muy diversa. Bien. Y hay mucho embarazo adolescente. Hay mucho embarazo adolescente. Eso es lo que yo por lo menos pude ver. Ahora, Lucas, quería saber esto. Por ejemplo, está la sala de neonatología, pero no funciona. Está cerrada. No está cerrada. ¿Y qué pasa con los casos cuando requieren que un chiquito vaya a un espacio así de cuidado intensivo? Se deriva. Se hace, hay todo un protocolo que seguir. 300 kilómetros. Sí. Un chico que nace con dificultad respiratoria, enseguida se espera 3 horas y el chico no se estabiliza, se deriva. Dentro de un en general está todo protocolizado. Sí. No nacen chicos menores de 36 semanas. Todo aquel que tenga algún riesgo de amenaza de parto prematuro ya directamente se deriva en el momento. Los embarazos de adolescentes siguen el cuidado, digamos, creo que hay establecido un protocolo de que tiene a lo largo del embarazo tantas, una frecuencia importante de consultas. Se hacen los controles. Si bien hay mucha cantidad, se observa mucha cantidad de embarazos adolescentes, los adolescentes son de concurrir al hospital. Se los sigue a través de los centros. Tiene un centro de salud, un CAPS, en el cual hay una promotora de salud que
sigue los casos y deriva al hospital. ¿Qué pasa con las vacunaciones de las mamás, de la futura mamá? La vacunación es muy buena, tiene un nivel muy alto de protección. Tiene el nivel de enfermería que tiene es muy bueno. Hay muchas enfermeras que han venido de Córdoba, bien. En una época el hospital, cuando se termina de construir, hace un llamado para todo tipo de enfermeros a nivel nacional, y muchos enfermeros cordobeses han ido a vivir a Puerto San Julián. Claro, y el mismo porque a lo municipio mejor no tenían trabajo en su lugar, ¿no? Claro, y el mismo municipio les cede terrenos para que construyan sus casas a cambio de haber hecho semejante esfuerzo. Y la verdad que la mayoría de los enfermeros están muy contentos. Muchos han podido cumplir el sueño de su casa propia en el lugar. ¿El lugar es bonito? Es muy lindo, sí, yo lo recomiendo. El mar lo hace especial, hay pingüinos, hay lobos marinos. Claro, sí, una fauna vitícola importantísima. Sí, ¿no? se puede hacer excursiones en lancha para ver todo ese espectáculo divino. Yo he viajado varias veces hasta el sur, no tan abajo, y son tantas las distancias, no estamos acostumbrados. No, allá hacer 150, 200 kilómetros. Son 200, 300 para todo. Para todo. De Río Gallegos a Puerto San Julián, en el medio hay una localidad, se llama Comandante Luis Piedrabuena. ¿Sí? Es hermosísimo, tiene un río hermoso, el color turquesa. Yo también lo recomiendo, el que va por esa zona pase y conózcalo, porque realmente son lugares impresionantes. Estamos dialogando esta mañana con Lucas Iso, que es médico pediatra. Volvés a la realidad de San Nicolás, ¿y con qué te encontrás? Absolutamente diferente. El nivel de demanda es muy superior a lo que hay en el sur. La gente es también muy diferente a la que está en el sur. La gente del sur es gente mucho más tranquila, que vive como a un cambio más tranquilo de lo que se vive acá. Vos sabés que has dado en la clave, ¿no? Mucho más respetuosa. Uno los ve como lentos, sí, ¿no? Sí. Es su modalidad. Pero es su forma de vida. Son muy respetuosos y muy cariñosos, muy abiertos. Ellos valoran, por ejemplo, el trato del médico. Muchísimo. El cariño que uno recibe el primer día es invaluable. Enseguida lo buscan, le brindan cariño. ¿Qué necesita, doctor? Dígame lo que necesita. Es algo muy, muy lindo. Claro, te hacen integrar a la comunidad. Sí, enseguida te invitan a comer a sus casas. Es algo que acá es raro. No, es distinto. Son... Bueno, la circunstancia de la particularidad del carácter de la gente que vive en la Patagonia, uno lo conoce, y por eso que a veces no se asombra cuando dice, no, voy a hacer una cosita, son 180 kilómetros. Que a nosotros nos parece una barbaridad. Son muy pacientes. Muy pacientes en ese sentido. Son muy pacientes, muy buena gente. La mortalidad infantil, que es uno de los índices que se maneja siempre para ver el desarrollo de una provincia, ¿cómo está él? La mortalidad infantil es baja. ¿Por qué? Porque al estar las distancias, creo que también tiene que ver con que la distancia ayuda. El hecho de que la distancia sea tan larga hace que uno tenga todo protocolizado. Entonces, como que no arriesga nada. Si llega el paciente, la mamá embarazada, y tienen alguna amenaza de parto prematuro, enseguida se sube a la ambulancia y es preferible que esté en Río Gallego al cohete una semana, y no que esté en el lugar donde no se pueda recibir el bebé recién nacido. Entonces eso es... La verdad que hay una zona de neonatología en la provincia que es el del hospital de Río Gallegos. Te pregunto esto, ¿hay gente en la zona rural, alejada del puerto, de la zona poblada? Sí. Para esa gente, ¿hay servicios también de ambulancias para cuando requieren una emergencia? ¿Cómo está eso? ¿Puedo decir que hay protocolos para casi todas? Sí, en realidad la gente que vive muy aislada, el hospital no termina llegando por una cuestión de falta de recurso humano, no material. Es toda una aventura, ¿no? Para asistir a un paciente. Sí, es complicado. En el desierto, prácticamente. Sí, es muy complicado. Hay gente que va caminando de pueblo a pueblo, según lo que me comentaban. Y la gente está acostumbrada a eso, bien. Y si le llega a pasar algo, realmente uno no está preparado
la salud no está preparada para Claro. en eso. Pero es una cuestión de falta de recurso humano más que material, como vuelvo a insistir. Volvemos a San Nicolás de los Arroyos. ¿Qué problemitas en este momento predominan en los niños? Ya que las temperaturas han bajado bastante, el cambio ha sido... En estos últimos 15 días he observado el aumento de las enfermedades respiratorias. Entre sobre ellas, todo lo que es tos, catarro, bronquiolitis, bien, broncoespasmo, asma. Eso se ha visto en los últimos 15 días, se ha desarrollado bastante. había una recomendación de vacunación en niños de qué edad. La vacunación de la vacuna antigripal va de los 6 meses a los 2 años, mayores de 65 años, más mujeres embarazadas o cualquier paciente que tenga alguna problemática de enfermedad crónica. ¿Qué notás en los niños, por ejemplo, que han sido vacunados en tiempo y forma? ¿Les da una cobertura la vacunación antigripal? Absolutamente. La vacuna antigripal es muy importante, disminuye la cantidad de la incidencia de las enfermedades respiratorias y aparte de disminuir las incidencias, lo que hace es que si una persona padece una enfermedad respiratoria, la pase de mejor forma, digamos. Claro, no sea tan grave. Exactamente. Disminuye la complicación de la enfermedad. La recomendación está, pero ¿es obligatorio llevar al niño que... Sí, es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Todo niño de antigripal. 6 meses a 2 años es obligatorio. Tiene que aplicarle la antigripal. Exactamente. Porque todavía sigue habiendo la creencia por allí de mucha gente que, a lo mejor por mala información, dice que la incidencia de la vacuna puede traerle otro tipo de problema. Lo único que puede hacer la vacuna es generar un dolor en el brazo durante 2 días. Es una sensación de malestar, pero eso no dura más que 48 horas. No produce la enfermedad en sí, porque la vacuna está preparada para no producir la enfermedad. Ahora, Lucas, ¿y qué otro? ¿Únicamente la gripe evita la vacunación? Sí. ¿O algunas otras enfermedades colaterales? Es la gripe. La vacuna está compuesta por el virus H1N1, H2N3, que lo que generalmente evita no todas las gripes, sino la gripe producida por esos dos tipos de virus, sobre todo. Con lo cual uno puede tener la vacuna, engriparse de otro virus que no sea ninguno de esos dos. Pero la vacuna está hecha sobre esos dos porque los estudios demuestran que pueden generar más complicación. Bien. Pero a veces se confunde un resfrío intenso y demás con una gripe. En ese caso, el hecho de estar vacunado no tiene nada que ver. No. El resfrío aparece igual. El resfrío puede aparecer igual, nosotros decimos rinitis, con ese estado de afonía o de un poquito de dolor de garganta. Sí. Bien. Que es producido por virus que nada tienen que ver con los virus de la vacuna. Mira, todo lo que hemos charlado. Pero aún así son enfermedades banales que no necesitan antibiótico, pasan solas. De la otra vacuna que te quería preguntar es la que previene de la neumonía. La neumonía. También en los niños va eso. Sí, la pneumo también. Para todos los menores tiene la misma indicación que la vacuna antigripal. Todos los menores de 6 meses a 2 años tienen que estar vacunados con esa vacuna. Los mayores de 65, es obligatorio. Sí. Es obligatorio. Sí, es obligatorio. Siempre se recomienda. ¿Y esa es anual o tiene un periodo más largo? Para la gente, para los pacientes que tienen que ya se vacunaron, los niños de 6 meses a 2 años que ya se vacunaron con esa vacuna, no se lo vuelve a repetir. Para los mayores de 65 años, sí. Con un periodo de cada 5 años. Cada 5 años, tal cual. Bueno, nos hemos informado de varios detalles. Te quiero agradecer. El doctor Lucas Iso, pediatra. ¿Vas a seguir en San Nicolás o pensás retornar a la Patagonia? Vamos a ver. En principio 2 o 3 meses sí, porque me caso, tengo algunas cosas que resolver. Bueno. Así que después de tomar esa gran decisión vamos a decidir. Ahí va a ser una decisión compartida. Exactamente, ¿no? Ya hay una decisión compartida. Bueno, que tengas mucho éxito, no solamente en la profesión, sino también en tu futuro familiar. Gracias, Lucas, por haberte prestado esta nota. Gracias a usted por haberme invitado.